El índice de precios al consumidor, el IPC, anotó un alza de 0,3% durante el mes de abril respecto al mes anterior, acumulando un incremento de 2,1% al cuarto mes del año y un aumento de 9,9 a 12 meses, informó el INE. La buena noticia es que la inflación anual baja de 2 dígitos por primera vez desde marzo del año pasado. Para hablar del tema nos acompaña Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Está con el audio muteado, parece. A ver. Toda la razón. Ahí está, ahí estamos. Gracias por la invitación. Pasa hasta en las mejores familias. Sí, pasa hasta en las mejores familias. A ver, Claudio, ¿qué te dice esta inflación del mes de abril? Dentro de las expectativas, 0,3%, uno tiende a decir, a ver, se parece más a las inflaciones de antaño quizás. ¿Qué te dice esta inflación de abril? Nos dice que parece que estamos yendo en el camino correcto, tal vez un poco más lento de lo que nos gustaría, pero estamos yendo en el camino correcto, Andrés. Se parece efectivamente a las inflaciones que solíamos tener antaño. Y yo creo que es una buena noticia pensar que hay una reducción en la velocidad de expansión de la inflación. Eso es una buena noticia. Hay varias cosas que podemos desgranar aquí, pero lo que está claro es que estamos yendo en la dirección correcta. Está la inflación bajando, que es lo que esperábamos que hubiera sucedido un poquito antes. Así que creo que de todas maneras hay que leerlo como una noticia positiva. Sí, tú decías, hay varios elementos para ir desgranando. Quizá un elemento bien importante, Claudio, y lo han mencionado incluso autoridades, tiene relación con que fue plano el segmento, podríamos decir, de alimentos y bebidas no alcohólicas. Alimentos que sobre todo golpea a población más vulnerable. ¿Cómo ves ese ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas que se mantiene plano en el mes de abril? La incidencia fue prácticamente cero. Y esto está reflejando algo importante. Es muy importante, primero que nada, porque es un segmento que, como tú decías, golpea de manera importante a las familias que están más ajustadas en sus presupuestos, evidentemente, porque es una parte importante de la canasta básica que consumen las familias en general, y por tanto es una buena noticia el que no se incremente fuertemente, el que básicamente esté casi contenida. Esto está reflejando algo interesante que yo creo que mantenerse en el futuro podríamos considerar que es la mejor noticia de todas, y es que de alguna manera la inflación de alimentos está ayudándonos, ¿verdad?, a contener la inflación completa, de la canasta completa. Porque si vemos en el fondo la inflación de alimentos y energía está muy en línea con lo que fue la canasta completa. Por lo tanto, finalmente podríamos estar teniendo una especie de ayuda por el lado de estos dos ítems que son muy relevantes para el consumo de las familias. Sí, estaba leyendo otras impresiones de otros economistas, Claudio, y te quiero pedir tu reflexión. Muchos decían, a ver, este 0,3 hay que aterrizarlo un poquito en cuanto a lo positivo. Claro, en abril del año pasado tuvimos 1,4, esto evidentemente es menor, pero algunos decían, si sacamos el tema de paquetes turísticos, que bajó casi un 10%, si limpiamos ese dato, tendríamos un IPC de un 0,5%. Yo no sé, eso no sería positivo. ¿Cuál es tu reflexión respecto, por ejemplo, a puntos que se ponen como ese? A ver, yo creo que la primera mirada es positiva de todas maneras. Yo creo que tal cual mi mirada ha sido negativa en otros momentos del tiempo con IPCs que se han mostrado con cierta tendencia a mantenerse altos. En el caso de abril, me parece que la mirada es positiva. Es cierto, si uno empezara a sacar cosas del IPC o a decir que no suban como subieron o no bajen como bajaron, evidentemente tendríamos otro número, pero el número es el que es, las incidencias son las que son. Me parece que es un poco contrapelo estar pensando en qué hubiera pasado si es que uno de los ítems importantes ¿verdad?, no hubiese variado o hubiese variado menos. A mí me parece que la mirada global es buena. Es verdad que tenemos algunos ítems relacionados con algunos subsectores del IPC que aumentaron mucho, que ahora están ayudando. Por ejemplo, salud aumentó mucho en este mes, transporte también. Exactamente, salud, transporte fueron dos ítems que aumentaron, pero no están aumentando tanto. Su incidencia no es tan alta como para llevar al IPC a niveles como los que vimos el año pasado. Por lo tanto, siendo justos, así como en el pasado en algunos momentos fui bastante crítico del alza de los precios y cómo no estaban convergiendo a los niveles que nos gustaría, hoy día
hay que ser justos y decir, bueno, que tuvimos un IPC que ya está en regla y que creo yo que puede ser una buena un buen primer paso para contener la inflación ya en torno a un dígito y ojalá converger a fin de este año al entorno del 5,5-6%. Sí, en ese entorno, ¿cómo viene lo que viene? Porque el Banco Central dice 4,6% para este año. De acuerdo, escucho de tus palabras que está siendo nuevamente muy optimista el Banco Central respecto a lo que viene. ¿Cómo viene lo que viene? Mayo, junio, julio. ¿Cómo ves tú el derrotero de la inflación este año? Yo soy, como te decía recién, Andrés, leo muy positivamente el dato de abril, pero no sería tan optimista como lo que está pensando las autoridades hoy día. Tenemos un 9,9% acumulado hoy para llegar a un 4,5% de inflación al final de año. La verdad es que significa que tendríamos que tener un ajuste brutal de inflación que no veo, porque aun cuando estén bajando ¿verdad? Las incidencias de algunos sectores importantes en el total, no dan como para pensar que vamos a tener 5 puntos de ahorro de inflación este año respecto al año pasado. Así que yo creería que vamos a estar más bien en el entorno del 5,5-6% a final de 2023. También haciendo un pequeño ejercicio de educación financiera, muchas personas dicen, a ver, se le informa que la unidad de fomento va a subir 107 pesos este año, pero ¿cómo se supone que la inflación está cediendo y la UF sigue subiendo? Para explicar bien, ¿qué es lo que sucede con la UF y qué golpea también la unidad de fomento? Bueno, es importante para la gente entender que la unidad de fomento es un reflejo de la inflación, es lo mismo. Lo que pasa es que tiene un cierto rezago, es decir, la inflación de 0,3% que vimos hoy va a ser el alza que va a tener la unidad de fomento desde día 9 hasta día 9 del siguiente mes. Es decir, desde mañana hasta el 8 del mes siguiente, junio. En todo ese periodo, la unidad de fomento va a aumentar en un 0,3%. O sea, hoy día está en 35.943, por eso te hacía el ejercicio, se reajusta 0,3, son 107 pesos. Vamos a llegar a algo así como algo por ahí por los 36.000. Para pasar los 36.000, la barrera psicológica, digo yo, ¿ah? Siempre nos encanta la barrera psicológica. Pero levemente. Y eso es lo interesante y eso es lo positivo finalmente. Lo que la gente tiene que tener claro es que la UF muy probablemente la ven subiendo siempre. Y eso va a seguir siendo así y no significa que sea algo malo en términos económicos. Porque cuando tenemos una inflación que, por ejemplo, sea de un 2 o un 3%, significa que los precios están subiendo. Y por lo tanto la UF va a subir. El punto importante es que va a subir muy poquito y va a subir en un monto relativamente conocido. Por lo tanto, podemos más o menos prever cuánto va a ser la incidencia de los aumentos de precios sobre las canastas de bienes que estemos comprando. Entonces, el punto aquí no es que no suba la UF, va a subir, pero está subiendo mucho más moderadamente de lo que estábamos viendo hasta hace unos meses atrás. Claudio, ¿cómo marca esto también la decisión sobre tasas del Banco Central? ¿Cuándo, en el fondo, cuándo se va a iniciar el retroceso? Y ahí saber cuándo, no adelantarse ni retrasarse, ahí está la gracia. Sí, la decisión de tasas del Banco Central debería ser, en mi opinión, es algo que se ha retrasado más allá de lo que debería. Con esto tal vez estoy yendo un poco en una tendencia distinta a lo que han sido mis colegas en general, que ven que el Banco Central ha sido cauto y ha ido en el momento correcto subiendo y no bajando la tasa de interés. En mi opinión, la tasa de interés debió a lo menos haber mostrado una señal de baja ya en abril, quizás con cuarto de punto, medio punto, pero dando la sensación de que vamos saliendo, porque efectivamente creo que la baja de inflación va a ser más o menos rápida. Vamos a converger a niveles de 6% de inflación, o sea, vamos a tener ahorros de inflación importantes, estamos en torno a un 10%, por lo tanto vamos a ahorrar 4 puntos de inflación de aquí a diciembre, pero lo importante también es que hay que compatibilizar la caída de producción que estamos teniendo, que es bastante importante, como vimos en el último IMASEC, de 2,1% negativo, que observamos hace unos días atrás. Que eso te iba a preguntar, justamente, ¿cómo cruzas esto con el IMASEC que conocimos el martes de la semana pasada? Esta caída de 2,1%. Y una segunda patita en la misma pregunta.
¿Cómo ves también esa suerte de entrevero que hubo entre el ministro de Hacienda y varios agentes del mercado? El ministro de Hacienda decía, no estamos en recesión técnica, la economía está creciendo, con su fórmula de comparar trimestre con el trimestre anterior, y el mercado que le dice, no sé qué número está viendo, no sé qué optimismo, de dónde se funde el optimismo de Mario Marcel. ¿Cómo ves primero la relación del IMACEC con los números que estamos hablando y también este segundo, entre comillas, entrevero del ministro de Hacienda con parte de los agentes de mercado? Bueno, los números los veo bien. Como te digo, yo creo que podría haber habido hay un desafío. Hoy día yo creo que el Banco Central está en un desafío. Las autoridades están en un desafío. Y es que tenemos una inflación que está empezando a ceder, pero que todavía no vemos claramente que sea una trayectoria descendiente de manera muy, muy consolidada. Esperamos que sí, pero todavía no lo vemos. Sin embargo, estamos empezando a ver datos de IMACEC bastante más negativos, que complican a la autoridad, porque en un entorno de restricción a la producción, a una baja de PIB y de IMACEC, lo que deberíamos ver son bajas de tasa para estimular. Sin embargo, no podemos hacerlo, el Banco Central no puede hacerlo rápidamente o fuertemente porque tiene todavía una inflación que combatir. Ahí hay un desafío importante. Yo creo que debió haber el Banco Central haber hecho la señal de baja, porque lo que veíamos de reducción del PIB era mucho más evidente que la posibilidad de mantención de la inflación en niveles altos. Yo creo que la inflación iba a ceder de dos maneras. Ahora bien, en esto las autoridades tienden a enfrascarse en discusiones. Yo aquí creo que en general el optimismo del Ministerio de Hacienda me sorprende un poco. Creo que tiene que tomar con más cautela hoy día la visión que haya sobre toda reforma o todo el gasto que pueda significar mantener la inflación alta, no solamente por el lado privado, sino que también por lo que pueda hacer el fisco. El fisco está gastando en torno a un 5% en circunstancias que el PIB está cayendo. Por lo tanto, tenemos un exceso de gasto ahí real que nos está presionando a los precios, y yo creo que ahí el gobierno puede hacer un poquito más de esfuerzo para poder contener los precios, ¿verdad? Y darle espacio al sector privado para que con una baja de tasa del Banco Central pudiera generarse un mayor nivel de crecimiento. Sí, Claudio, ¿cómo ves tú? Te quiero cambiar de tema, quiero cruzar la economía con lo que los chilenos ayer decidimos. Prácticamente votó el 82% del padrón electoral, de los 15 millones de chilenos convocados, votó 12 millones y medio. Estaba viendo aquí las cifras, por ejemplo, hoy día siempre se dice al otro día cómo anduvo la bolsa. 2,34% subió la bolsa. Las acciones que más subieron, Provida, 14%, Habitat, casi un 10%, acciones de AFP. ¿Cómo ves tú la lectura que hace el mercado? Claro, es el día siguiente, esto siempre después suele tener rebote para arriba, para abajo, pero ¿cómo ves tú la lectura que está haciendo el mercado de lo sucedido el día de ayer? Yo tengo la impresión de que el mercado está leyendo algo que uno podía haber previsto que podía pasar. En el caso de que hubiese quizás no es la magnitud. Debería estar en el fondo mostrando que le acomoda un poco más la visión de un freno, diría yo, o un espacio de conversación respecto de las reformas que están todavía pendientes por parte del gobierno. Eso es lo que yo estoy leyendo. En el fondo, más que por el resultado en sí de ayer, o más que por el hecho de que hoy día la Constitución pudiera en el futuro ser diseñada por un sector u otro, lo que yo creo que el mercado está viendo, y el alza de las administradoras de fondos de pensiones, de las acciones de las AFP, creo que muestran eso, es que tiene que haber una cierta moderación, una cierta discusión. Que el gobierno tiene que replantear sus reformas. Respecto de las reformas. Creo que ese es fundamentalmente lo que el mercado leyó hoy día. El dólar cayó, tendió a devolverse un poco, pero ya estamos definitivamente por debajo de los 800 pesos. Hoy día la bolsa celebró el resultado, pero como te digo, yo creo que mirando un poco a que las reformas que están planteándose desde el gobierno van a tener que tener un componente de mayor equilibrio, mayor conversación y mayor transversalidad, lo que hace pensar que no podrían tener tal vez el componente inicial que el gobierno quería imprimirle a esas reformas. Por lo tanto, el mercado está, desde esa perspectiva, creo, teniendo alguna sensación positiva. Claro, porque uno ve también la reacción estaba leyendo desde el mundo empresarial, desde la SOFOF a la CPC. Claro,
uno podría sentir que hay mayor afinidad respecto al resultado, pero también la magnitud y esa propensión a que pase lo mismo que pasó en la anterior convención, pero para el otro lado también no le conviene, por más que sientan cierta afinidad hacia el resultado, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo creo que eso no está muy internalizado hoy, al menos. No, pues es el llamado del empresariado a decir, a ver, está bien, ok, pero aquí se tiene que dialogar, pese a que un sector salió ampliamente favorecido, aquí se tiene que dialogar sí o sí. Eso sin duda. Yo tengo la convicción de que más allá del sector que ganó o el sector que quedó más rezagado, lo que ha quedado claro entre el proceso anterior, me refiero al proceso con el voto de septiembre pasado, claro, y que tienen porcentajes prácticamente calcados uno y otro, digamos, 62 y 38, si uno más o menos... Es casi lo mismo, es un copy-paste casi. Parece ser casi un copy-paste. Yo creo que lo que uno puede sacar como conclusión positiva de esto es que definitivamente el entorno institucional en el que nos hemos movido en las últimas décadas parece ser un entorno institucional que a la gente hacía sentido. Parece ser que hoy día lo que se está pidiendo más bien es cierto equilibrio en la revisión de las reformas y también mucho equilibrio en el diseño para evitar tener un resultado fracasado como el que vivimos ya en el proceso anterior. Yo creo que eso está bastante más internalizado hoy día por parte de todos los actores, incluidos los empresarios, pero desde luego los políticos y el resto de la sociedad civil. Y mal podría pensar que hoy día va a haber algunas visiones extremas ahora del otro lado que intenten imponer demasiadas cosas. Es probable que una visión de sociedad haya ahí, sin lugar a duda, pero me parece a mí que terminar con un resultado de rechazo al final de diciembre de este año tampoco traería demasiada tranquilidad para el futuro de esas mismas coaliciones. Por lo tanto, el mejor escenario aquí es terminar en diciembre con una constitución y con un diseño institucional que a todos nos deje relativamente tranquilos y que vaya en relación con un equilibrio de las reformas que también el gobierno tiene que llevar, porque el gobierno tiene que seguir ejecutando y gobernando, y eso ojalá sea en una lógica más equilibrada. Te digo, quedan 3 años de gobierno, o sea, le queda prácticamente el 70% del gobierno al presidente Boric. Le queda harto al presidente Boric, sí, y yo creo que eso es un desafío, pero también yo creo que hay una oportunidad allí. La oportunidad es que se concentre tal vez en una gran reforma y la lleve a cabo completa, equilibrando de manera transversal las decisiones, y que esa sea finalmente una reforma que nos haga avanzar y no seguir entrampados en discusiones. A toda lógica en la previsional. Me parecería a mí que de todas formas tiene que ser o la tributaria o la previsional. Una de ambas tiene que ser aquella que termine siendo la gran reforma del presidente Boric. Creo que no hay mucho más espacio, dado que vienen bastantes elecciones en los próximos años, no hay mucho más espacio para que desarrolle 3 o 4 reformas, que era lo que pensaba él en su gobierno. Creo yo que lo lógico sería centrarse en hacer un diseño tributario que permita una recaudación importante, equilibrada y que ojalá fomente el crecimiento futuro, o sea, algo bien digamos que optimista, pero que permita a todos los sectores sentir que realmente nos embarcamos nuevamente en el camino al desarrollo y a lo mejor dejar sentada en algo las bases de una reforma previsional, pero creo que ambas a la vez va a ser algo más difícil. Claudio González, como siempre te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. A ti, Andrés, por la invitación. Encantado. Chao, chao.